Ahora vamos a estudiar el tema de derivadas. Veamos la introducción. La idea central del cálculo diferencial es la noción de derivada, la cual surgió del problema geométrico de hallar la tangente en un punto o una curva y del problema físico de calcular la velocidad de un cuerpo en movimiento. Veamos primero el tema referente a la recta tangente. La definición que tenemos de tangente a un círculo es una recta que toca el círculo en un solo punto. Esta definición no la podemos aplicar a curvas más generales. Veamos un ejemplo. Si tenemos que f de x es igual a x menos 5 todo eso elevado al cuadrado más 3, vemos en la pantalla, en la primera figura, la curva azul es la gráfica de esta función. Y la recta y igual a 3 sería tangente porque toca la curva en un solo punto. Pero la recta x igual a 5 también toca la curva en un solo punto. ¿Sería tangente a la gráfica en el punto 5,3? Pues veamos cómo vamos a resolver este problema, si las dos son o solamente una de ellas es. Una recta secante a una circunferencia es aquella que la corta en dos puntos, como la recta roja que aparece aquí. Definiremos la pendiente de la recta tangente utilizando el concepto del límite. Dada una función f y su gráfica sean p de coordenadas a, f de a, y q de coordenadas b, f de b, dos puntos de la gráfica de f, y sea L la recta que une P con Q. La pendiente de la recta L es f de b menos f de a entre b menos a, o sea, es esta distancia entre esta de aquí. Si prolongamos la recta L hasta que corta el eje de las x, y nos fijamos en el ángulo formado por esta recta y el eje de las x, vamos a llamar a este ángulo alfa. Y ahora vamos a considerar la recta y igual a f de a y la recta L. Aquí también se forma un ángulo. Este ángulo va a ser igual a alfa. ¿Por qué? Pues porque la recta y igual a f de a y el eje de las x son paralelos y la recta L es una transversal. Si ahora consideramos el triángulo formado por el segmento que va de P a Q, este cateto y este otro cateto, entonces la tangente de este ángulo alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto lo vamos a llamar el incremento de y, que es igual a f de b menos f de a, y el cateto adyacente lo vamos a llamar el incremento de x, que es igual a b menos a. Es decir, tenemos esto aquí, pero el incremento de y es igual a f de b menos f de a, y el incremento de x es igual a b menos a, de donde la tangente de alfa es igual a la pendiente de la recta L, la cual es una secante. Usando la secante, ¿cómo podemos determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en P? Pues veamos la siguiente figura. Vamos a considerar la familia de rectas secantes obtenidas al hacer que Q tienda a P. O sea, Q la voy a hacer tender a P. ¿Cómo hago tender Q a P? Pues hago tender B hacia A. Si la B se va moviendo, si ahora tengo esta posición de aquí, pues tengo este punto y tengo P. Si ahora me muevo hasta acá, tengo este punto y tengo P. Llamaremos recta tangente a la gráfica de f en el punto A, f de A, al límite de las secantes o a la recta que pasa por A, f de A y tiene por pendiente al límite cuando la B tiende a de f de b menos f de a entre b menos a. Si tal límite existe. Y esto lo denotaremos analíticamente por la pendiente de la tangente a la gráfica de f en P va a ser igual al límite cuando la b tiende a A de f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, como ven, aquí vuelve a aparecer el límite. La pendiente de L no se puede calcular como en el caso de las otras rectas, ya que solo conocemos el punto P. Sin embargo, el hecho de que las rectas determinadas por P y Q se aproximen a L
significa que sus pendientes se aproximan a la pendiente de F. Nota, estamos definiendo la recta tangente a una curva en un punto como el límite de secantes a esa misma curva, que pasan por un punto, y no como la recta que corta la curva en un solo punto. En esta gráfica de aquí, es la recta L, que es la roja, es tangente ¿en qué punto? Bueno, pues vemos que la recta L es tangente en el punto P, pero no en el punto Q, porque en el punto P va a ser límite de secantes, pero en el punto Q no. En esta gráfica de aquí, la recta L es tangente tanto en P como en Q. O sea, puede haber más de dos puntos donde es tangente la recta. En la segunda gráfica, L no va a ser tangente en el punto P. Si beta es el ángulo formado por la tangente y el eje X, o sea, esta es la recta tangente y el eje X, el límite cuando la B tiende a A de la tangente de alfa va a ser igual al límite cuando la B tiende a A de f de B menos f de A entre B menos A, que va a ser igual a la tangente de beta. Veamos la definición formal de recta tangente. La ecuación de la recta tangente a la curva F en el punto A f de A es y menos f de A igual al límite cuando la x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A, todo eso multiplicado por x menos A. Es decir, lo que tenemos aquí no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Y esta fórmula corresponde a la ecuación de una recta dada un punto y su pendiente. Entonces, donde este límite, efectivamente, es la pendiente de la tangente a la gráfica de F en el punto A, F de A. De manera análoga, podemos definir la ecuación de la recta normal a la curva F en el punto A, F de A. Y va a ser y menos f de A igual a menos 1 entre el límite cuando la x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A multiplicado por x menos A, ya que la normal es perpendicular a la recta tangente en AF de A, donde la pendiente de la recta normal es la recíproca negativa de la pendiente de la tangente. Veamos unos ejemplos.